A petición del emperador romano Octavio Augusto, el gran poeta Virgilio, inspirado por las musas, narró la saga del héroe troyano más famoso, que en fama y gloria solo era superado por el gran Héctor, príncipe de Troya. Este héroe se llamaba Eneas, y sus hazañas resonarían durante milenios. Tras la muerte del heroico Héctor a manos de Aquiles, recayó en Eneas el mando de las fuerzas troyanas, que llevaban 10 años luchando contra los griegos frente a la muralla troyana. Pero los dioses finalmente parecieron favorecer a los troyanos, cuando los griegos, incapaces de superar las murallas sagradas de Troya, abandonaron las playas troyanas, abandonando solo un enorme caballo de madera como ofrenda a los dioses. El gran caballo fue llevado como trofeo a la ciudad de Troya y comenzó una gran celebración tras la victoria troyana sobre las fuerzas invasoras después de una década de conflicto. Pero en plena noche, del vientre del caballo de madera, surgieron los más valientes héroes aqueos, que, protegidos por el manto de la oscuridad, atacaron por sorpresa a la pequeña guarnición que protegía las puertas de Troya. Con las puertas abiertas, miles de soldados griegos que habían estado escondidos invadieron la ciudad y comenzaron la captura y destrucción de Troya. En las calles de Troya se produjo un baño de sangre como nunca antes se había visto. Mujeres, niños y ancianos no tuvieron piedad y fueron masacrados a espadazos. Eneas dormía profundamente en su habitación cuando los griegos tomaron la ciudad, pero en sueños recibió la visita del espíritu del ilustre príncipe Héctor. El glorioso hijo de Príamo le dijo a Eneas que se despertara porque Troya había sido invadida. Héctor dijo que era responsabilidad de Eneas preservar la gloriosa tradición troyana, por lo que debía llevarse consigo los objetos sagrados de Troya y encontrar una nueva ciudad con fuertes murallas para protegerlos. Eneas se horrorizó al ver cómo la ciudad por la que había luchado durante años ardía en llamas ante sus ojos. La ciudad estaba condenada. Eneas se puso su armadura y partió a luchar contra los aqueos que saqueaban la gloriosa ciudad. Junto a sus hombres, ofreció una fuerte resistencia a los griegos, impidiéndoles avanzar durante un tiempo. Pero la avalancha de invasores no pudo ser detenida por tan pocos hombres, y dándose cuenta de que el destino de Troya estaba sellado, Eneas se retiró, pues su destino no era morir luchando dentro de la ciudad de Troya. Eneas corrió a buscar a su esposa, Creusa, y a su hijo Ascanio, y con ellos corrió a salvar a su anciano padre. Al encontrarse con el viejo y tullido Anquises, Eneas intenta convencer a su padre para que abandone Troya con él y cumpla su destino de preservar la tradición y la cultura troyanas. Pero su padre no quería dejar atrás su amado país y vivir sus últimos días en el exilio. Fue entonces cuando apareció una pequeña llama sobre la cabeza del niño Ascanio, una clara señal de los dioses. Anquises se dio cuenta de que el papel de su familia era preservar la memoria de sus antepasados, así que cedió a las súplicas de su hijo y decidió seguirle allá donde fuera. Eneas tuvo que cargar a su padre tullido a la espalda, porque fue fulminado por un rayo de Júpiter por su orgullo. El caos reinaba en las calles de Troya, y Eneas intentaba conducir a los suyos al punto de encuentro acordado con otros hombres que intentaban huir de Troya. En ese momento, una multitud en pánico causó que el héroe se separara de su esposa, Creusa. Esta sería la última vez que Eneas vería a su esposa con vida. Eneas logró llegar a una de las puertas secundarias que le permitían escapar de Troya, pero se dio cuenta de que su esposa no lo había seguido. Y en su desesperación, decidió regresar a buscarla. Fue entonces cuando el espíritu de Creusa apareció y le dijo a Eneas que su destino no era seguirlos, porque ya estaba muerta. Le pidió que no la buscara y que continuara su camino, donde Eneas encontraría grandeza y gloria. Ascanio lloró en los brazos de su padre,
suplicando por el regreso de su madre, pero no había nada que se pudiera hacer. Ahora Eneas tenía que reunir a los troyanos sobrevivientes e idear un nuevo plan para su futuro. Reunidos al pie del monte Ida, Eneas, su familia y los últimos troyanos se juntaron. Anquises recordó a todos la antigua profecía que decía que Eneas sería el heredero de la tradición troyana y estaba destinado a fundar una nueva ciudad donde los descendientes de Troya se multiplicarían y conquistarían muchas tierras. Eneas lideraría a su pueblo hacia lo desconocido, en busca del destino prometido por los dioses. Este camino estaría lleno de aventuras y desafíos. La partida de Eneas y los troyanos en busca de un nuevo comienzo marca el inicio de uno de los viajes más épicos de la historia. Así comienza la Eneida, la historia fundacional de una civilización que dejaría su huella en la historia por la grandeza de su gente. Tras la caída de Troya, Eneas encabezó un escuadrón de refugiados en busca de una nueva tierra, donde se cumpliría la profecía de que él y sus descendientes fundarían una segunda Troya que eclipsaría a su predecesora en gloria y esplendor. Llegaron a la costa de Tracia y en cuanto desembarcaron, decidió que se les erigiera un altar y se recogieran ofrendas para presentarlas a los dioses como sacrificio. Cuando Eneas arrancó flores silvestres para decorar el altar de los dioses, se sorprendió al ver la sangre que goteaba de los tallos de las flores arrancadas y temió estar violando el jardín de una diosa. Pero la verdad era aún más triste de lo que había imaginado. Delante de él apareció el espíritu de Polidoro, un joven príncipe troyano que vivió en Tracia hasta que fue capturado por Áyax de Salamina y llevado a Troya, donde fue apedreado frente a las puertas de Troya. Su espíritu regresó a Tracia para descansar en el último lugar donde fue feliz. El fantasma del niño le dijo a Eneas que abandonara aquella tierra, porque el rey Tracio ya no era amigo de los troyanos, y por tanto, en aquellas tierras solo encontraría la ruina si se quedaba allí. Por ese motivo, antes de abandonar Tracia, Eneas celebró un ritual en honor del príncipe cuya vida se había truncado tan pronto. Con enemigos por casi todas partes, los supervivientes de Troya no sabían si había alguna tierra que los acogiera, y lo mismo le ocurrió a la diosa Leto, que durante mucho tiempo vagó en busca de un lugar que aceptara a sus hijos, Febo, Apolo y Diana, como patria. Se dirigieron a la isla sagrada de Delos. Allí, Eneas y su anciano padre consultaron el oráculo de Apolo en busca de respuestas. Fueron recibidos por el rey de Delos, que también era el sacerdote principal del templo de Apolo. Eneas y su padre abandonaron Delos tras escuchar el oráculo, que les decía que debían dirigirse a la tierra de sus lejanos antepasados, y allí encontrarían la tierra que les estaba destinada. Anquises dijo que debían dirigirse a la isla de Creta, pues desde allí habían partido sus antepasados para fundar la ciudad de Troya. En Creta fundaron la ciudad de Pérgamo, y parecía que habían encontrado la tierra prometida. Allí construyeron templos y palacios, pero su verdadero destino no era vivir en la isla donde se creó el gran Júpiter. Una gran sequía destruyó las cosechas y las enfermedades empezaron a extenderse entre los troyanos. Muchos murieron durante estos días de prueba en la isla de Creta. El pueblo se dirigió a sus líderes en busca de una respuesta, pero Eneas no tenía ninguna solución para el desastre que afligía a su pueblo. Por eso, les ordenó que se prepararan, porque regresarían a la isla de Delos en busca de una respuesta. Por esa misma noche, mientras dormía, Eneas recibió la visita de los dioses troyanos, entre los que se encontraba Teucro, su antepasado que dio origen al linaje troyano. Los visitantes dijeron a Eneas
que no eran bienvenidos en las tierras sagradas de Júpiter, porque el gran dios sabía que su esposa, Juno, odiaba a los troyanos con todas sus fuerzas, y que ese odio traería la desgracia a todos los pueblos que vivían en Creta. Las divinidades les dijeron que los troyanos habían buscado las tierras de los antepasados equivocados. Encontrarían su hogar en la antigua Hesperia, porque de allí vino el glorioso Dardanus, uno de los padres fundadores de Troya. Al día siguiente, Eneas dijo a todos que se prepararan porque había recibido la visita de los dioses y cambiarían de rumbo. Eneas conduciría a su flota hacia las tierras de la antigua Hesperia, ahora conocida como Italia. Eneas y los troyanos se encontraban de nuevo en alta mar, rumbo a su tierra prometida, pero 3 días de feroces tormentas cubrieron los cielos, y sin la estela para guiarse, el timonel Palinuro no tenía ni idea de a dónde se dirigían a causa del mal tiempo. Pero los troyanos encontraron un puerto seguro para desembarcar en la isla de Estrofas, sin saber que la isla albergaba criaturas malditas. Los hombres de Eneas creyeron que la tierra sería acogedora, ya que pronto encontraron cabras salvajes para alimentarse. Antes de darse un festín de carne de cabra, hicieron un sacrificio a Júpiter, que puso en su camino a aquella tierra hospitalaria. Pero poco sabía que el gran dios evitaba ayudar a los troyanos por miedo a la ira de su esposa Juno, enemiga de los troyanos. Fue entonces cuando un hombre de Eneas dio un grito de alarma, pues 3 horribles criaturas aladas se acercaban rápidamente. Eran las terribles arpías, criaturas mitad mujer, mitad pájaro, que desde que fueron derrotadas por los argonautas, habían venido a habitar la isla de Estrofas. Eran criaturas inmundas, y su podredumbre contaminaba todos los alimentos. Una vez más, los hombres de Eneas tuvieron que cazar y cocinar la carne de las cabras, pero una vez más aparecieron las arpías y estropearon la comida de los troyanos. Eneas decidió esconder sus armas en la espesura y preparar una emboscada para las arpías. Cuando volvieron las arpías, Eneas y sus hombres estaban listos para combatirlas. La lucha fue muy reñida y ambos bandos lucharon con valentía. Pero los hombres de Eneas no eran tan poderosos y fuertes como los heroicos hijos de los dioses que acompañaban a Jasón, por lo que no pudieron derrotar a las arpías. Antes de partir, una de las arpías les maldijo por haber matado a su ganado. Les dijo que pasarían mucha hambre y que tendrían que comerse sus propias mesas antes de poder asentarse en la tierra que los dioses les habían prometido. La flota de Eneas se encontraba ya en aguas itálicas, y todo parecía indicar que se acercaban a su ansiado destino. Sin embargo, un gran peligro se cernía sobre ellos. Se encontraron con la peligrosa Caribdis, una gigantesca criatura que vivía bajo el agua, que se tragó el agua de mar y creó un enorme remolino que engullía todo lo que se encontraba cerca de ella. Las naves de Eneas se escurrieron entre las paredes rocosas para escapar lo más lejos posible del enorme remolino, y afortunadamente tomaron el lado opuesto de la cueva del monstruo Escila, que emboscó a las naves que se acercaban a su cueva. Tras salir ilesos de semejante peligro, se dirigieron a la costa de la isla de Sicilia. Se encontraron con el gigantesco Etna, un poderoso volcán que escupía fuego y lava. Según los mitos, Zeus había arrojado una enorme montaña sobre el monstruo Tifón, que estaba prisionero bajo el volcán, y las erupciones demostraban que el monstruo estaba extremadamente enfadado. Eneas y su padre desembarcaron de nuevo en tierras desconocidas, pero el viejo Anquises empezaba a dar muestras de que el agotador viaje le estaba costando caro, y su salud declinaba día a día. Los troyanos fueron sorprendidos por un visitante durante la noche, sudando en harapos, y se dieron cuenta de que era griego por su forma de hablar. Se arrodilló ante Eneas
y le suplicó ayuda y perdón, pues era uno de los hombres de Odiseo, el rey de Ítaca, que había luchado contra los troyanos en la guerra de Troya. Les contó que se había quedado atrás en la isla de los Cíclopes cuando Odiseo pasó por allí. No había podido unirse a Odiseo cuando éste escapó del cíclope Polifemo, ya que estaba enfermo y herido, y desde entonces se había escondido de los terribles cíclopes que vivían en la isla. Entonces emergió el enorme monstruo tuerto, pero por suerte para los troyanos había sido cegado por Odiseo, y no se percató de la presencia de sus hombres. Eneas y su tripulación consiguieron hacer el menor ruido posible para no atraer la atención de los cíclopes, y embarcaron en sus naves, llevando consigo al griego Aqueménida. Sin embargo, cuando se pusieron de nuevo en camino, Eneas se dio cuenta de que sus padres estaban dando sus últimos suspiros. El gran señor de los Dardanios dejaba en manos de su hijo el deber de continuar el legado de su pueblo. Y así murió el viejo Anquises, el hombre que antaño fue adorado incluso por la diosa del amor. Eneas organizó un funeral en honor del gran señor de los Dardanios, y Eneas y su hijo Ascanio eran ahora los únicos miembros vivos de la familia real troyana, antaño tan poderosa y gloriosa. Eneas y sus hombres parecían acercarse por fin a la tierra que les habían prometido los dioses. Pero una diosa no había hecho promesas de regalos a los troyanos, y era Juno, conocida por los griegos como Hera, la esposa del dios supremo. Seguía albergando un gran odio hacia los troyanos, y ni siquiera la destrucción completa de su gloriosa ciudad aplacó la furia de la diosa. Por esta razón, Eneas y los troyanos aún se enfrentarían a muchas pruebas. Juno ordenó a los dioses del viento que azotaran las naves troyanas y agitaran los mares con sus ráfagas. El mar, antaño plácido, parecía haberse rebelado contra los troyanos. Los fuertes vientos rasgaban las velas de los barcos, y las enormes olas amenazaban con hacer zozobrar las embarcaciones y arrojar a sus hombres al mar. Pero Neptuno, el dios de los mares, estaba irritado por la intromisión de Juno en sus dominios, que agitaba los mares sin consultar al Señor Supremo de aquel reino. El poderoso dios espantó a las deidades del viento con su tridente, y así las aguas de los mares se calmaron, liberando a Eneas de un trágico destino. Muchos barcos se perdieron en medio del caos provocado por Juno, pero Eneas y la mayoría de sus naves lograron llegar a la costa del norte de África. No lo sabían, pero habían llegado al reino de Libia, una tierra gobernada por inmigrantes de la isla fenicia de Tiro. Con su arco y flechas, Eneas abatió 6 animales de la fauna local, parecidos a ciervos, asegurando así la comida para su pueblo, que ya empezaba a tener hambre. En la morada de los dioses, Venus, la diosa del amor y madre de Eneas, se arrodilló ante Júpiter y le preguntó qué había hecho su hijo para ser tan castigado por los dioses. El dios de los dioses le dijo que no debía preocuparse, que a pesar de la furia de su esposa Juno, se aseguraría de que todo lo profetizado a Eneas se cumpliera, y que en Italia se erigiría los pilares para la fundación de una nación que eclipsaría a todas las demás. Desde este pueblo surgirían figuras como Julio César y Octavio Augusto, que destacarían por encima de todos los demás de su tiempo, y sus nombres resonarían en la historia, casi como los grandes héroes de la Hélade. A instancias de Júpiter, Mercurio, el veloz dios mensajero, viajó a Cartago para notificarles la presencia de Eneas y los suyos, y que era deber de los cartagineses acoger a sus visitantes con hospitalidad. Mientras tanto, en otra de sus cacerías, Eneas se topó con la mujer más hermosa que había visto nunca, vestida con las ropas de una cazadora y con un aura divina. La saludó con una reverencia, porque aunque no era la diosa de la caza, Diana, porque no tenía el pelo negro como la noche, solo podía ser una diosa. Acertó,
porque era su madre, disfrazada de cazadora Libia. Ella le contó dónde estaba y sobre la gente que vivía allí, y sobre todo de Dido, la reina de Libia, que reinaba sobre aquella tierra desde su trono en Cartago. La bella reina Dido era hija del rey de los fenicios, pero cuando su hermano subió al trono de Tiro, mató a su marido para robarle todas sus riquezas. Dido huyó al norte de África, llevándose consigo toda la inmensa riqueza de su marido, para evitar que se la robara su tiránico hermano. Dido colonizó estas tierras lejanas y con la bendición de la diosa Juno, convirtió lo que antes había sido un pequeño asentamiento en una ciudad fabulosa. Se dice que Juno pretendía que Cartago fuera la base para la fundación de un imperio universal. Tras hablarle a Eneas de la reina, la cazadora dijo que según el vuelo de las aves, se podía interpretar que cuando Eneas regresara a su base, se llevaría una buena sorpresa, pues varios cisnes volvían volando juntos después de haber sido dispersados por un águila. Cuando la cazadora se dio la vuelta para marcharse, Eneas percibió un aroma dulce e inconfundible procedente de sus cabellos. Era el perfume de su divina madre, y supo que seguía velando por él. De regreso a su pueblo, Eneas vio en el horizonte muchas naves que se habían perdido y que volvían a reunirse con él. Los dioses parecían estar de nuevo de su lado. Ahora Eneas debía seguir el consejo de su madre e ir a Cartago para encontrarse con la reina Dido. Eneas y algunos hombres fueron a la ciudad de Cartago trayendo regalos para la reina Dido, que reinaba sobre toda la región. Cuando el líder troyano y la reina se encontraron por primera vez, ambos quedaron impresionados por la belleza del otro. Dido era extremadamente bella, y Eneas era hijo de Venus y del apuesto Esquilo. Escondida, la diosa Venus lo observa todo, preocupada por el destino de su amado hijo, pues Cartago tenía como patrona a la diosa Juno, enemiga de los troyanos. Para ayudar a su hijo, pidió ayuda a su otro hijo, Cupido, el dios de la pasión. Debía disfrazarse de Ascanio, hijo de Eneas, y conseguir que la reina se enamorara de su hermanastro. Dido y Eneas tenían mucho en común. Ambos eran hijos de poderosas familias reales y viudos de compañeros que habían sido violentamente asesinados. Y ambos acabaron en el exilio con la misión de fundar una gran civilización. Cartago ya se desarrollaba a pasos agigantados, pero la nueva ciudad de Eneas no era más que un sueño lejano. Eneas estaba muy orgulloso de presentar a su hijo Ascanio a la reina. Dido se mostró cariñosa con el muchacho y le pidió que la abrazara. Pero Cupido, disfrazado, aprovechó la situación para arañar a la reina de Cartago con una de sus flechas de oro, infundiéndole una gran pasión por Eneas. Durante la noche, en sus aposentos, la reina no podía dejar de pensar en el apuesto anfitrión de una tierra lejana, pero había hecho voto de no relacionarse con ningún otro hombre tras la muerte de su marido. Al día siguiente, Dido invitó a Eneas a ir de caza. La reina, a pesar de su aspecto delicado, era una excelente arquera e impresionó a Eneas con su puntería. Sin embargo, la fuerte lluvia hizo que la pareja buscara refugio de la tormenta y acabaron refugiándose en una cueva cercana. Lejos de la mirada de todos, la reina Dido decidió declarar su pasión por el príncipe troyano, y Eneas acabó rindiéndose al poder seductor de aquella hermosa mujer. Eneas y Dido comenzaron a cultivar un amor furtivo, pero este romance no escapó al ojo vigilante de la diosa Juno. Juno acudió a Venus y le propuso poner fin a las hostilidades entre ella y el hijo de la diosa del amor. Para sellar este pacto, propuso que su protegida, Dido y Eneas se unieran en una fuerte alianza. Pero Venus escuchó con recelo, ya que Juno no era conocida por ser misericordiosa. Eneas y Dido vivieron como pareja, y mientras Dido reinaba,
Eneas la ayudaba administrando el reino de su pareja. Pero la despreciable diosa Fama recorrió Libia, difundiendo rumores sobre la unión de la pareja, y estos rumores llegaron a oídos del rey Iarbas, que había sido rechazado por Dido con la excusa de que no volvería con otro hombre. Ya había construido varios templos a Júpiter y sabía que el dios tenía una deuda de gratitud con él, por lo que clamó para que el dios supremo expulsara a Eneas de aquellas tierras. A instancias de Júpiter, Mercurio, el dios mensajero, fue a entregar un mensaje del Señor del Olimpo. Ordenaba a Eneas que abandonara Cartago lo antes posible, pues su lugar no estaba allí, sino en Italia, la tierra que le habían prometido los dioses. A Eneas le gustaba vivir al lado de Dido, pero sabía que era su deber crear un nuevo reino para su hijo y su pueblo. El líder troyano ordenó a sus hombres que se prepararan para partir discretamente, para no levantar sospechas. Pero Dido no era tonta y se dio cuenta del extraño movimiento y se enfrentó a Eneas. La reina se sintió traicionada por Eneas, que planeaba huir escondido tras haber sido acogido por ella y actuar como si fuera su marido. Pero a Eneas no le conmovieron las palabras de Dido, porque estaba decidido a partir hacia Italia. Eneas partió para ayudar a sus hombres a terminar los preparativos, dejando atrás a la angustiada reina. Dido ordenó erigir una gran pira, pues iba a realizar un ritual que la haría superar el amor que sentía por el troyano traidor. Sobre una plataforma, Dido procede a arrojar a las llamas todas las pertenencias que había regalado a Eneas. Pero para sorpresa de todos, la reina cogió la espada que había pertenecido a Eneas y se apuntó con ella al vientre. Maldijo a los troyanos y proclamó que era deber del pueblo de Cartago ser enemigos eternos de los pueblos descendientes de los troyanos. Tras herirse mortalmente con la espada, Dido se arrojó a la pira que ardía ante ella. El pueblo de Cartago nunca olvidaría esta dolorosa escena. Eneas y su flota llegaron a ver la luz de la gran pira iluminando la noche y oyeron los gritos de conmoción del pueblo de Cartago. Eneas se dirigía ahora de vuelta a Italia, pero aún tendría que pagar un alto precio en desgracias por sus frívolas acciones. Tras un largo viaje después de dejar atrás Cartago, Eneas y los suyos se encontraban de nuevo en la isla de Sicilia, muy cerca de su destino final. Esta vez encontrarían un pueblo hospitalario. Allí reinaba Aceta, hijo de una noble troyana, por lo que el pueblo de Troya fue muy bien recibido en aquellas tierras. Pero Juno, al darse cuenta de que Eneas estaba a punto de cumplir su destino, envió a la diosa Iris para envenenar las mentes de los troyanos y los ancianos, que ya no podían soportar el sufrimiento causado por tanto tiempo en el mar. Antes de que Eneas se diera cuenta, las mujeres y los ancianos habían quemado la mayoría de las naves de Eneas, porque querían vivir allí, en el reino de Aceste. El líder troyano contempló desesperado cómo ardían sus mejores naves, pero Júpiter no permitió que los ancianos quemaran todas las barcas, amenazándoles con sus rayos y truenos. Esa misma noche, Eneas recibió la visita del espectro de su padre, el anciano Anquises, que transmitió las órdenes de Júpiter a su hijo. Ordenó a Eneas que reuniera a los guerreros más fuertes y a las mujeres más jóvenes y sanas, y que embarcara en las naves restantes para alcanzar por fin la tierra que los dioses le habían prometido. Tras reunir provisiones frescas, Eneas partió con sus hombres seleccionados, dejando atrás a los ancianos y enfermos y a las mujeres que no desearan continuar. Los que se quedaron fundarían una aldea que llamarían Acesta, en honor del rey que los había acogido. El viaje de Eneas a Italia transcurrió sin incidentes, ya que Júpiter estaba harto de las intervenciones de Juno, por lo que le prohibió entorpecer el resto del viaje de los troyanos, además de pedir a Neptuno que calmara los mares, facilitando así la navegación.
Eneas y su pequeña flota llegaron a Italia, a la desembocadura del Tíber. Esta región era conocida como Lacio, porque en aquella vivían los latinos. Después de desembarcar, los troyanos empezaron a hacer grandes tortas planas de trigo, y mientras usaban la torta plana como mesa para servirse otros manjares, el joven Ascanio dijo: «Nos estamos comiendo nuestras propias mesas». Eneas recordó entonces la maldición que las arpías habían lanzado sobre ellos, y que sufrirían hasta comerse sus propias mesas. Eneas comprendió entonces que aquel era el lugar donde se asentarían los troyanos, tal y como los dioses habían destinado, y en aquellas benditas tierras levantarían un asentamiento que sería la semilla del imperio más poderoso que el mundo haya visto jamás. Cerca de donde Eneas y los suyos habían acampado, se encontraba el palacio del pueblo itálico que habitaba aquella región. Allí reinaba Latino, un viejo sabio y monarca descendiente de Fauno y bisnieto del dios Saturno. Pero el rey Latino no tenía herederos varones. Su única descendiente era la bella princesa Lavinia, a la que cortejaban todos los nobles solteros del Lacio. Entre los muchos pretendientes de la princesa destacaba Turno, un guerrero fuerte, apuesto y poderoso, hijo del rey de los Rótulos. Pero un oráculo profetizó que Lavinia sería prometida a un príncipe extranjero de linaje divino. Este extranjero y su linaje darían lugar al mayor imperio que el mundo haya visto jamás y gobernarían el mundo. Debido a esta profecía, Latinus no permitió que su hija se casara, esperando a que aquel marido enviado por los dioses se revelara finalmente. Esta situación provocó el resentimiento de Turno, que consideraba que no había otro hombre más que él capaz de liderar al pueblo latino tras la marcha de su antiguo rey. Fue entonces cuando los emisarios de Eneas entraron en la ciudad de los latinos en busca de hospitalidad. Al principio fueron vistos con recelo por los lugareños, pero fueron recibidos por el rey con la mayor hospitalidad, tal y como ordenó Júpiter. Los enviados de Eneas se presentaron ante el rey, le contaron todas sus aventuras y desventuras hasta llegar a la península itálica, y que por fin habían llegado al lugar que los dioses les habían destinado. Mientras tanto, el rey, escuchando a los extranjeros, no dudaba que el líder de los troyanos era el hombre que el oráculo de Febo había profetizado. Latino dijo que Eneas y sus hombres eran bienvenidos en aquella tierra y que su pueblo debía unirse en matrimonio, y él ofrecería a su preciosa hija para que se casara con Eneas, creando así un lazo inquebrantable entre ambos pueblos y respetando así los designios de los dioses. El rey obsequió a los troyanos con magníficos caballos y envió a Eneas un carro tirado por caballos divinos como regalo de esponsales. Los troyanos partieron para dar la buena noticia a su jefe, pero la diosa Juno se enfureció al ver que Eneas y los troyanos parecían tener por delante un destino glorioso, pero si este era realmente su destino, no lo alcanzarían sin mucho sufrimiento. Convocó a Alecto, la más terrible de las furias, y le ordenó que sembrara el odio, el rencor y el deseo de guerra en los corazones de los habitantes de aquella región. La terrible furia se dirigió al palacio de los latinos y allí encontró a la reina llorando, porque no podía aceptar la decisión de su marido de entregar la mano de su amada hija a un extranjero. Aprovechando este enfado, Alecto colocó alrededor del cuello de la reina una de las serpientes que la furia llevaba en el pelo. La serpiente se transformó en un collar de oro encantado, y su influencia hizo que la reina se echara a la calle, vomitando palabras de odio contra los troyanos, y el odio a los extranjeros siempre es algo que suena dulce a los oídos de los descontentos. Tras completar la primera etapa de su misión, Alecto voló a casa del poderoso guerrero Turno, que estaba descansando.
La furia, utilizando una antorcha encendida, hizo arder el corazón de Turno con el deseo de guerra. El despiadado príncipe no permitiría que Eneas y los troyanos heredaran el reino que creía que debía ser suyo. Ordenó a sus hombres que se prepararan para luchar, pues partirían a la guerra, y solo descansarían cuando la última gota de sangre troyana hubiera fertilizado las tierras de El Lacio. En las tierras de El Lacio había un ciervo hermoso, más hermoso que ningún otro, y además parecía haber formado un vínculo con Silvia, una joven hija del noble que dirigía a los pastores de la región. El ciervo no parecía tenerle miedo y se dejaba acariciar por ella. Cuando los latinos veían semejante escena, creían que tal señal solo podía significar que estaban bendecidos por los dioses, y la amistad de semejante animal era prueba de ello. Sabiendo esto, Juno puso el magnífico animal en dirección al hijo de Eneas, que ya demostraba ser un experto cazador. Ascanio se maravilló ante el tamaño del ciervo y empezó a desear tener un trofeo semejante. Ascanio efectuó un certero disparo que hirió mortalmente al animal. Ascanio y otros cazadores siguieron el rastro del ciervo, que huyó en dirección a la casa de su amiga, Silvia. Ascanio encontró al ciervo en agonía con Silvia, llorando a su lado. Ella instó a los pastores que vivían allí a vengar la muerte del ciervo sagrado. Los pastores se dispusieron a matar a Ascanio y a los troyanos, pero no tenían ni idea de que luchaban contra guerreros experimentados, forjados con hierro y sangre en los campos de batalla de la guerra de Troya. La noticia de la muerte del ciervo sagrado y de los pastores vengadores se extendió por todo el Lacio. El odio a los extranjeros troyanos se extendió como un reguero de pólvora entre los latinos. Una gran guerra estaba a punto de estallar. Después de que la terrible furia destilara su veneno en los corazones del pueblo latino y extendiera el deseo de derramamiento de sangre por todo el Lacio, Turno condujo a todos los descontentos a las puertas del palacio del rey latino y exigió que declarara la guerra total contra los extranjeros troyanos. Latinus deseaba poder dejar este mundo en paz, pero apoyado por la reina, Turnus fue capaz de ganarse el apoyo de todos los pueblos amigos de Latinus. El rey temía que los dioses no le permitieran tener la muerte pacífica que tanto deseaba. Del reino de los Volscos llegó Camila, la princesa guerrera, que aprendió las artes de la guerra mientras acompañaba al séquito de la diosa Artemisa. Vino a ayudar a Turno, aliado de su pueblo. Se exigió al rey que diera la orden de que se abrieran las gloriosas puertas del templo de Jano, señal de que los latinos estaban en guerra, pero el rey se negó a dar la orden y se retiró a sus aposentos. Por paciencia, la propia diosa Juno descendió a la tierra y abrió las puertas del templo con sus propias manos, para regocijo de los combatientes, que estaban encantados de saber que la diosa estaba de su parte. Estaban seguros de que, al igual que Juno había ayudado a los griegos a derrotar a los troyanos en las tierras de Ilión, ella volvería a infligir otra terrible derrota a los troyanos. A orillas del Tíber, Eneas se preocupaba por la prueba imposible a la que tendrían que enfrentarse los troyanos. Aunque eran expertos guerreros, los troyanos eran pocos en número y no tendrían ninguna oportunidad contra las fuerzas de las ciudades reunidas de El Lacio. Fue entonces cuando Tíber, el dios del río, apareció fuera del agua. Le dijo a Eneas que no desesperara y que los dioses estaban de su parte, a excepción de Juno. Le dijo a Eneas que fuera al reino de Toscana, donde reinaba Evandro, un rey pelasgo de Grecia, pero a pesar de ser colonos griegos, eran amigos de los troyanos. Eneas acudió al rey Evandro en busca de ayuda. Los toscanos también eran enemigos de los latinos, así que no fue difícil persuadirlos para que ayudaran a los troyanos.
El rey Evandro, que ya era anciano, dijo que no podía luchar, pero que enviaría a sus mejores caballeros y a su hijo, Palas, para dirigir a sus hombres en nombre del rey. Lejos de allí, en las forjas divinas del Etna, Vulcano, el dios de las forjas, fabricaba magníficas armas para Eneas, a petición de su esposa Venus. Estas armas solo podían compararse con las utilizadas por el propio Aquiles. Estas armas fueron entregadas por Venus a su amado hijo, y se le dijo que, mientras las usara, sería capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. El héroe sintió que con esas armas y armadura sería casi imbatible en el campo de batalla. Pero un objeto le impresionó más que todos los demás: su nuevo escudo. En él había mucho arte en alto relieve que representaba el futuro de Roma. Pero todas estas imágenes eran enigmáticas para él. Representaba a los gemelos y la loba, hombres que llevaban mujeres en brazos, y muchas otras historias que no tenían sentido para el troyano. Pero mientras Eneas buscaba aliados, Turno recibió una visita divina. Era Iris, la mensajera de los dioses, que trajo un mensaje de Juno al gran guerrero. El mensaje decía que sin Eneas cerca, el campamento troyano a orillas del Tíber era vulnerable. Turno condujo a su ejército hacia el campamento troyano, pero el polvo levantado por la marcha de su ejército alertó a los centinelas troyanos, que dieron la voz de alarma. El líder de los romanos desafió a los troyanos a enfrentarse a ellos en campo abierto, pero los guerreros de Eneas no eran tontos y no cedieron a las provocaciones de Turno. Esperarían el regreso de Eneas para enfrentarse finalmente a los guerreros del Lacio. Turno lanzó sus azagallas contra los centinelas troyanos, pero estos se pusieron a cubierto tras sus vallas y trincheras. Sin otra alternativa, Turno ordenó sitiar el campamento troyano hasta que pudieran reunirse más hombres para el asalto final. Pero Turno parecía impaciente y se paseaba de un lado a otro, pensando en formas de dañar a los troyanos. Fue entonces cuando reunió a sus mejores hombres y partió portando antorchas hacia las naves troyanas, que yacían desprotegidas a orillas del río. Pero Cibeles, la madre de los dioses olímpicos, no permitió que se quemaran las sagradas naves de Eneas. Se dirigió a su hijo Júpiter y le pidió que no permitiera que se destruyeran las barcas hechas con madera de su arboleda sagrada. La diosa sacrificó toda su arboleda para que Eneas pudiera disponer de su flota. Cuando Turno y sus hombres lanzaron sus antorchas contra los barcos, esperaban que estos ardieran rápidamente. Pero gracias a Júpiter, los barcos cobraron vida y se convirtieron en magníficas criaturas marinas. Los hombres de Turno se estremecieron, pues esto solo podía ser una señal de que los dioses estaban de parte de los troyanos. Pero Turno interpretó la señal de otro modo. Para él, la desaparición de las naves troyanas significaba que esta vez Juno no permitiría a los troyanos huir tras su derrota, y que esta vez serían totalmente exterminados. El comandante Turno y los rútulos querían acabar con el campamento de los invasores troyanos, por lo que avanzaron valientemente hacia las defensas enemigas, protegidos por sus escudos para intentar asaltar la fortificación de los troyanos. Los troyanos no eran muchos en aquella época, pero sus hombres habían luchado durante 10 años en el muro de Troya contra los invasores griegos, y estaban acostumbrados a repeler los asaltos de las tropas enemigas. Pero Turno causó gran preocupación a los troyanos cuando consiguió incendiar una de las torres de defensa, y su derrumbe fue inevitable. Aprovechando el hueco dejado por la torre, Turno y sus hombres invadieron el campamento troyano. Al principio, la resistencia de los troyanos fue incapaz de frenar el avance de los romanos, ya que sus defensas seguían impidiendo que más enemigos atravesaran otras secciones de la muralla. Cuando Turno utilizó su espada para acabar con la vida de varios troyanos, se sintió poderoso,
como el propio Aquiles si hubiera logrado invadir Troya. Pero el joven Ascanio no permitiría que los hombres de su padre cayeran en manos del enemigo, y con un certero disparo a la cabeza de Rémulo, mató al cuñado de Turno, iniciando el contraataque troyano. Sintiéndose fortalecido, Ascanio quiso avanzar y matar al comandante enemigo con su lanza, pero una mano le detuvo en el hombro. Fue el dios Febo Apolo quien le dijo que se contentara con abatir ese día a un solo gran héroe, porque si seguía luchando en primera línea, solo encontraría una muerte segura. Ascanio recordó a Patroclo, el compañero de Aquiles, que desoyó los consejos de su amigo y encontró la muerte bajo la lanza del glorioso Héctor. El joven príncipe de los Dardanelos decidió replegarse a la retaguardia y dejar que los guerreros más experimentados se enfrentaran a los invasores. Turno parecía imparable y solo detuvo su avance para enfrentarse a un intrépido troyano llamado Pandaro. El combate fue muy reñido, pero Pandaro acabó sucumbiendo tras ser golpeado por Turno, que luchaba bajo la bendición de Juno. Pero la muerte de Pandaro no fue en vano, pues mientras Turno se concentraba en combatir al héroe troyano, el resto de los soldados de Ilión ahuyentaron a los demás invasores, que huyeron para salvar sus vidas. Si Turno se hubiera centrado en abrir las puertas a su ejército, en lugar de buscar la gloria desafiando a los campeones, seguramente la victoria habría sido suya aquel día. Pero ahora los troyanos estaban empezando a rodearlo. Turno corrió desesperadamente para salvar su propia vida, mientras los troyanos le disparaban flechas y lanzas, pero por suerte para él, la diosa invisible Juno desvió los proyectiles. Turno corrió hacia la parte trasera del campamento troyano y saltó al río Tíber, creyendo los troyanos que tal acto de desesperación le llevaría a ahogarse en las aguas del río. Por suerte para el guerrero, el dios que habitaba el río era amigo de los rútulos, así que no dejó que el guerrero se hundiera bajo el peso de su armadura y escudo. En la morada de los dioses, Venus se quejó a Júpiter de que Juno estaba desequilibrando la guerra al ayudar a los pueblos nativos y que esto provocaría la división entre los dioses, tal como ocurrió en Troya. Así que Júpiter decretó que los dioses ya no interferirían decisivamente en el conflicto y que correspondería a los propios hombres revelar el destino que las Moiras habían trazado para ellos. Al salir del agua tras casi ahogarse, Turno vio que al otro lado del Tíber, Eneas regresaba repleto de soldados de los reinos vecinos que se habían aliado con el héroe de los Dardanelos para luchar contra los rutenos y los latinos. Eneas mostraría a sus enemigos el verdadero coste de la guerra, despertando la furia y la sed de sangre de Marte, el dios de la guerra. Tras ausentarse unos días en busca de aliados, Eneas había regresado por fin, trayendo consigo un gran número de soldados de diferentes naciones que querían vengarse de sus rivales latinos y rutenos. Pero justo al comienzo de la lucha, el príncipe Palas, hijo del rey Evandro, pereció a manos de Turno. Hera, al darse cuenta de que aquel contraataque de los troyanos y sus aliados sería abrumador, retiró a Turno de la lucha, porque sabía que el valiente guerrero no rehuiría de enfrentarse a sus enemigos y encontraría una muerte segura. Eneas comandó a sus hombres en primera línea y consiguió proteger las defensas de su campamento. Pero en el bando de los romanos, el noble etrusco Mencencio organizó las líneas de sus aliados, impidiendo que fueran rotas por los troyanos. Pero Mencencio fue herido por una azaga lanzada por Eneas. Al ver a su padre herido retirarse a la retaguardia, el joven guerrero Lauso se sintió invadido por la ira. Se dispuso a atacar a Eneas, que esquivó sus golpes y le advirtió que retrocediera, porque si insistía, no encontraría piedad. Pero el joven Lauso quería más que nada vengar a su padre y acabó truncando su propia vida como resultado.
Cuando vio que traían el cadáver de su hijo del frente, Mencenio se lamentó de su terrible destino. Sintió que sin su hijo, su vida carecía de sentido, así que montó en su caballo y avanzó contra las líneas troyanas en un ataque suicida. Buscó a Eneas como su objetivo, pero Eneas se protegió de los ataques de Mencenio utilizando su escudo divino. El héroe troyano lanzó una lanza que hirió la montura del valeroso guerrero etrusco. El cuerpo del animal cayó sobre Mencenio, aplastándolo. Mientras agonizaba bajo el peso de su propia montura, rogó a Eneas que devolviera su cuerpo a sus súbditos para que pudiera tener un funeral digno. Eneas accedió a su petición y le dio el golpe de gracia. Ese día, la victoria fue para los troyanos, que rindieron tributo a Marte, el dios de la guerra, que les había favorecido. Emisarios de los latinos pidieron audiencia con Eneas y solicitaron una tregua para que los cuerpos de los caídos pudieran ser recogidos y enviados a sus familiares. Eneas dijo que no quería luchar más y que solo se defendía de los latinos y rutenos que habían rechazado la alianza propuesta por el propio rey latino, y que si querían evitar la muerte innecesaria de miles de personas, que pusieran a Turno frente a ellos para un duelo singular y que se revelaría la voluntad de los dioses. Se estableció un armisticio y los emisarios latinos se marcharon con una buena impresión del príncipe troyano, dándose cuenta de que era un hombre justo que no deseaba derramar sangre en vano. Lejos de allí, otro grupo de emisarios latinos se encontraba en la corte del célebre rey griego Diomedes, uno de los héroes más famosos de la guerra de Troya, que ahora vivía en la península itálica. El veterano guerrero de muchas guerras fue llamado para ayudar a los latinos contra los troyanos, pero cuando se enteró de que iban a ser sus oponentes, se negó de inmediato. Diomedes dijo que ya había derrotado a los troyanos en Troya, pero esta victoria solo trajo desgracias a los enemigos de Ilión. Agamenón fue asesinado a su regreso. Ulises y Menelao se perdieron en el mar tratando de volver a casa, y el guerrero Locrio, Áyax, fue ahogado por los dioses, y él mismo perdió su trono en Argos. El héroe Argivo dijo entonces que los regalos que le habían traído a cambio de su lealtad debían ser entregados a Eneas como tributo por la paz, pues los dioses favorecían a Eneas y quienes se le opusieran solo encontrarían su perdición. Con el regreso de los dos grupos de emisarios, se convocó al Consejo Popular de los Latinos. Ambos emisarios presentaron los resultados de sus misiones, y para la mayoría de los presentes, la paz entre latinos y troyanos parecía la mejor solución. El rey latino, que no quería la guerra desde el principio, volvió a proponer que los dos pueblos sellaran una alianza casando a Eneas con la princesa latina Lavinia. El rico noble Drances también dijo que cedería una buena parte de sus tierras a los troyanos a cambio de la paz. Pero mientras la asamblea aún deliberaba, los centinelas de las murallas latinas gritaron que Eneas estaba cerca de las puertas. El ejército troyano se encontraba frente a las murallas de la fortaleza latina, a la espera de que Turno se presentara para enfrentarse a Eneas en un duelo singular que pondría fin al conflicto. Turno, seguido por los nobles latinos y su ejército, abandonó la fortaleza y partió al encuentro de Eneas, que ya estaba esperando. Mientras se realizaban los sacrificios a los dioses, la diferencia en la postura de los dos combatientes era evidente. Eneas se mostraba altivo y confiado, mientras que Turno parecía pálido y abatido. Pero la ninfa Juturna, hermana de Turno, espoleada por la diosa Juno, se infiltró disfrazada en las filas de los soldados latinos y dijo a los combatientes que no dejaran toda la responsabilidad del destino de la ciudad a la espalda de Turno, y que estaban en inferioridad numérica y podían ganar la batalla. Espoleados por la ninfa, los hombres de la guardia lanzaron lanzas y flechas contra los troyanos y sus aliados etruscos, rompiendo así el armisticio.
Comenzó una gran batalla, pero Eneas intentó inútilmente detener las hostilidades y reanudar el duelo. Pero la sangre de los combatientes hervía y no podían oír nada más que concentrarse en sus enemigos que tenían delante, y así comenzó un gran baño de sangre. Fue entonces cuando Eneas fue alcanzado por una flecha disparada por un guerrero desconocido. Eneas fue llevado a la retaguardia para recibir atención médica, mientras Tracón, el rey etrusco, tomaba el mando. La lucha se igualó cuando los troyanos y sus aliados se vieron flanqueados por la reina Camila y su ejército de guerreros. Camila y su guardia personal, formada por guerreras amazonas, golpearon a los troyanos con sus arcos. Camila abatió a un troyano tras otro con el arco que le había dado Diana, la diosa de la caza. Pero su destino no era sobrevivir a la batalla. Camila fue alcanzada por una jabalina lanzada por el guerrero etrusco Arrunte. Pero la diosa Diana no permitió que el asesino de su fiel amiga quedara impune, y el etrusco acabó abatido por varias flechas disparadas por los guerreros de Camila, que vengaron así a su ama. En el trasfondo, otra diosa influyó en el destino de la guerra. Venus, al ver a su amado hijo sufriendo por su herida, puso ambrosía divina en la panacea que se utilizaría para tratar la herida de Eneas. El médico quedó impresionado cuando aplicó la medicina a la herida de Eneas. La herida dejó de sangrar rápidamente y desapareció milagrosamente poco después. Eneas, ya recuperado, regresó a la batalla y se reunió con sus comandantes porque tenía un plan para cambiar el curso de la batalla. Eneas dividió a sus hombres, una parte de los cuales debían ofrecer resistencia a las fuerzas comandadas por Turno, mientras que el resto de los hombres debían llevar a cabo un asalto a la ciudad de los latinos, que estaba prácticamente desprotegida. Los troyanos escalaron fácilmente las murallas, sin apenas oposición por parte de los pocos soldados que quedaban para proteger la ciudad. Los hombres que se quedaron para defender la muralla no eran rivales para el experimentado guerrero que se hizo un nombre luchando en las murallas de Troya. Tras tomar las murallas, los troyanos abrieron las puertas para que el resto del ejército invadiera la ciudad. Turno miró hacia atrás y se dio cuenta de que había sido engañado por la astucia de Eneas cuando vio las columnas de humo de los edificios que ardían tras las murallas. Cuando la reina latina vio que los enemigos se dirigían hacia su palacio, se desesperó y, abrumada por la culpa de haber podido causar la ruina de su patria, decidió que ya no merecía vivir y enfrentarse al dolor de sus compatriotas. La guerra entre troyanos y latinos se dirigió hacia su momento decisivo. Los troyanos y sus aliados habían superado la muralla latina. Los soldados latinos trataban desesperadamente de impedir la toma de la ciudad, pero todo indicaba que estaba a punto de producirse una gran masacre similar a la de Troya. Fue entonces cuando Turno gritó que cesaran todas las hostilidades, pues estaba allí para enfrentarse a Eneas en un combate singular. Turno dijo que no era necesario derramar otra gota de sangre latina o troyana. Por ahora, los dioses revelarían su voluntad, dando la victoria al vencedor del enfrentamiento. Turno tomó la espada del conductor de su carro y partió para enfrentarse a Eneas. El destino de la península italiana estaba en manos de estos dos hombres, marcados por innumerables conflictos. Eneas, el héroe troyano, hijo de Venus, llevaba sobre sus hombros no solo las esperanzas de su pueblo, sino también el peso de un destino profetizado por los dioses. Frente a él, Turno, el feroz líder de los rútulos, era la personificación de la resistencia itálica, impulsado por su orgullo y su profundo deseo de reclamar el derecho al trono. En vida, Eneas ya se había batido en duelo con los mejores guerreros griegos, enfrentándose incluso a Aquiles, y consideraba que el fuerte y hábil Turno estaba a la altura de los más grandes guerreros aqueos. Turno atacó con furia indomable, obligando a Eneas a ponerse a la defensiva.
Entonces, con un poderoso golpe, Turno golpeó el pecho de Eneas, que estaba protegido por la armadura divina fabricada por el dios Vulcano, tan resistente que hizo que la espada de Turno se rompiera. Desarmado, Turno estaba a merced de la lanza de Eneas. Eneas lanzó su lanza, pero Turno, con increíbles reflejos, esquivó el mortífero proyectil en el último momento. Un guerrero latino intentó entregar su espada a Turno, pero fue detenido por la fría hoja de Eneas, que amenazaba su cuello. Una vez más, Juturna, la hermana ninfa de Turno, interfirió, entregando la espada divina de su padre para que su hermano pudiera bañar su hoja con la sangre del invasor extranjero. Venus perdió la paciencia al ver que se había producido otra interferencia divina, en contra del decreto del propio Júpiter, que había determinado que las deidades no debían interferir más en el destino de la guerra. Júpiter dijo con su poderosa voz que si los dioses seguían interfiriendo, el conflicto duraría toda la eternidad, y que estaba cansado de todo aquello. Pero Juno sabía que, sin la ayuda de sus aliados divinos, Turno perecería ante el héroe troyano. La diosa, que odiaba al heredero de la tradición troyana, hizo una última petición a su poderoso esposo. Le pidió que no permitiera que Eneas bautizara el lugar como Nueva Troya y que no permitiera que la cultura troyana se impusiera a las costumbres latinas, un pueblo que siempre había sido tan devoto de los dioses. Júpiter aseguró a su esposa que la lengua latina no solo sobreviviría, sino que se extendería por todo el mundo, porque el pueblo que surgiría de la unión de troyanos e itálicos sería tan fuerte que dominaría a todos aquellos que osaran desafiarlos. Sin intervención divina, la gran resistencia de Eneas comenzó a inclinar la balanza a su favor. Turno parecía estar perdiendo sus fuerzas por agotamiento. Aprovechando las vulnerabilidades que Turno empezaba a mostrar, Eneas le asestó un poderoso golpe. Turno fue gravemente herido y derrotado. La victoria para Eneas, que puso el pie sobre el pecho de su oponente y se disponía a asestarle el golpe de gracia, cuando Turno comenzó a suplicar por su vida. Eneas, que había pasado la mayor parte de su vida en medio de la guerra, tuvo un momento de compasión porque estaba cansado de derramar la sangre de sus enemigos. Pero cuando se dio cuenta de que Turno llevaba el cinturón del príncipe Palas como trofeo, le hirvió la sangre y se evaporó cualquier sentido de la piedad, y el príncipe troyano acabó con la vida de su enemigo. Con la victoria de Eneas sobre Turno, los troyanos encontraron un nuevo hogar en Italia, tal como habían prometido los dioses. Eneas se casó con Lavinia, hija del rey latino, sellando así una alianza indisoluble entre ambos pueblos. Eneas se convirtió en rey de la región del Lacio, y su reinado estuvo marcado por la sabiduría y la justicia. El príncipe Ascanio creció y se convirtió en un hombre fuerte y justo, como su padre. Fundó la ciudad de Alba Longa, la ciudad madre de la futura Roma. Por su pueblo sería conocido como Julo, dando origen a la dinastía Juliana. Del linaje juliano surgirían figuras notables de la historia romana, como Julio César y el emperador Octavio Augusto, que llevaron al pueblo romano a su gloria inmortal.